¿Has estado investigando sobre coaching y tienes dudas si el coaching personal es para ti o no? Bueno, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Lo primero que quiero decirte es que tu investigación y búsqueda sobre coaching profesional están dando frutos, porque justo el algoritmo te trajo hasta aquí y este es tu canal de coaching profesional. Así que agrégame a tus favoritos, suscríbete y quédate conmigo, porque todo lo que quieras consultar en relación al coaching profesional lo vas a encontrar aquí, ya sea que te dediques a la materia o que estés pensando en estudiarlo. Bueno, aquí vas a encontrar muchísima información relacionada al respecto. Y bueno, te doy la bienvenida, soy Liliana, gracias por estar aquí. El día de hoy quiero hablarte sobre qué es el coaching personal. Y si has estado saltando de un video a otro o has estado leyendo información aquí y allá porque tienes dudas sobre si el coaching personal es algo que te podría ayudar en este momento de la vida, bueno, pues vamos a revisar de qué se trata. Mira, de forma general, lo primero que quiero decirte es que el coaching es un proceso de colaboración en donde tú vas a trabajar directamente con un coach que es un profesional que se dedica a brindar acompañamiento para ayudarte a que tú consigas lo que te propones, a que consigas tus metas. Ahora, cuando hablamos de metas, de repente me dicen, bueno, Liliana, pero ¿qué temas se pueden tratar? A ver, es como si yo tuviera una meta de querer comprar un auto o de querer hacer una casa. Bueno, sí, podría incluirlo, pero en realidad va mucho más allá y puedes entrar a temas de mayor profundidad. Temas como, por ejemplo, modificar comportamientos, actitudes, agregar o reforzar alguna habilidad que quieras aprender o probablemente superar alguna situación difícil por la que estés atravesando o quitar algunas creencias que pueden estar impidiendo tu progreso. Y todo esto con la finalidad de hacer equipo con alguien para convertirte en una mejor persona. Por eso es que se llama coaching personal, porque el objetivo principal es que podamos hacer equipo para trabajar en convertirte en una mejor persona. Porque mira, una mejor persona consigue más cosas. Y velo de esta forma. Probablemente en las sesiones de coaching, quizás, imagínate que a lo mejor tomas 6 reuniones, 8 reuniones, es decir, bueno, a lo mejor es un tiempo corto. Y en ese tiempo probablemente no vas a adquirir las habilidades que quieres reforzar porque probablemente se tomaría mucho más tiempo o quizás no lograste esa meta puntual que estabas buscando, pero lo que sí puedes lograr es que te vas a ir transformando en el camino y esa es la finalidad de base. Esa es la finalidad del coaching personal, que tú te vayas transformando y te conviertas en una persona diferente. Y si te conviertes en una persona diferente, es más fácil que te comuniques en el trabajo, es más fácil que tengas mejores relaciones, es más fácil que te enfoques y que pongas todos tus esfuerzos en conseguir lo que te propones, porque tú eres el que está cambiando. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor cambia. Por esa razón, el coaching personal está enfocado específicamente en trabajar en tu persona. Por supuesto que si tú tomas sesiones de coaching para modificar alguna habilidad o simplemente para trabajar en algo muy puntual, claro que eso lo puedes conseguir a través de tener algunas sesiones de coaching, pero como sabes, una sesión de coaching es un breve espacio, son conversaciones que normalmente y alrededor del mundo tienen una duración de 60 minutos. Ahora, ese tiempo está enfocado específicamente para ti, es tu espacio confidencial en donde tú puedes pensar en voz alta y simplemente ir creando tus planes y decir, bueno, a ver, yo quiero convertirme en esta persona, o me gustaría conseguir esto, o me gustaría quitarme de estos comportamientos o de estos hábitos que no me están ayudando y quiero agregar otras cosas que son importantes para mí en la vida. Y con todo eso, tú vas a ir progresando. Así que, como tal, el coaching personal está enfocado principalmente en ti, en ayudarte a modificar todo esto para que al terminar con ese proceso de coaching, tú puedas medir tu progreso y puedas hacer una comparación muy fácil para decir, oye, a ver, ¿cómo estaba cuando empecé a trabajar en estas reuniones? A lo mejor empecé en un X fecha y quizás 3 meses después tú puedas decir, oye, a ver, ¿cuál ha sido mi progreso en estos
estos 3 meses? ¿Cuáles son los cambios que he venido haciendo? ¿De qué me siento orgulloso? ¿En dónde debo de poner más atención? ¿O qué es lo que me está costando muchísimo y no estoy logrando darle la vuelta? Bueno, precisamente ahí es hacia donde se enfoca el coaching personal. Por esa razón, si tú estás pensando, si necesitas sesiones de coaching personal, lo primero que hay que hacer es que tú puedas identificar qué cosas te gustaría trabajar en estas reuniones y cuáles son tus expectativas. En otras palabras, ¿qué es lo que esperarías conseguir con esas reuniones de coaching? Ahora, esto es necesario que tú lo puedas tener o escribir en una libreta de forma sencilla. Si tú dices, por ejemplo, yo tengo que tomar una decisión que es importante, o estoy pensando si moverme o cambiarme de trabajo, o estoy pensando en conseguir trabajo porque estoy actualmente en una búsqueda, o quizás necesito mejorar algunas habilidades porque creo que estas no las he reforzado bien y lo necesito para poder conseguir un mejor empleo, o quizás lo quieras enfocar en metas personales. Nuevamente, es exactamente lo mismo, modificar comportamientos, actitudes, pero ahora en el área personal. Temas enfocados en la familia, con la pareja, con los hijos, o comportamientos o hábitos muy puntuales a los que le quieres prestar atención. Todo eso con la finalidad de ayudarte a vivir mejor. Así que por eso el coaching personal está enfocado precisamente en elevar tu calidad de vida. Ahora, tú me puedes decir, bueno, Liliana, pero eso yo lo puedo hacer solo. O sea, no necesitaría pagarle a una persona o pagar sesiones de coaching. Bueno, sí, claro que sí. Todos podemos hacerlo e incluso hacer auto-coaching. Pero la gran diferencia es el tiempo. En ocasiones estamos procrastinando, en ocasiones decimos que esto es importante o lo pensamos en algún momento, pero de repente ya se metió la vida en el camino y de repente ya estamos haciendo las actividades de la rutina de todos los días y ya nos distraemos y nos olvidamos de aquello que dijimos que era importante. Y puede ser que se acabó el año y no hicimos nada. Por esa razón, las personas que contratan a un coach precisamente para trabajar en estos temas es porque le dan la importancia. Tú puedes decir, oye, bueno, pero a lo mejor ¿para qué voy a tener a alguien o hacer sesiones de coaching que esté haciendo equipo conmigo para recordarme que tengo o las cosas que tengo que hacer los fines de semana o cómo modificar o mejorar la calidad de mis relaciones personales? Bueno, precisamente porque ahí es en donde se encuentra la diferencia. En esos pequeños detalles es en donde te vas a poder diferenciar en cuanto a productividad. Porque al momento de que termine un año, 3 meses o el periodo de tiempo que tú determines, tú vas a poder ver la diferencia y vas a darte cuenta cuál ha sido ese progreso. Así que el coaching personal te apoya en la confianza, en la seguridad y en realmente ir avanzando en lo que te importa. Así que bueno, ahora ya lo sabes, eso es el coaching personal. Para eso es que es importante tomar sesiones de coaching y si es algo que ha estado rondando tu mente, bueno, vale la pena que lo revises, que lo estudies y que tomes acción al respecto. Bueno, pues aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.